tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Muy buenos días, tengan todos, sean bienvenidos una vez más a esta su casa, iglesia, familias en Cristo. Es un verdadero placer estar con ustedes aquí y exponerle la palabra de Dios. Como dice el coro, no hay lugar más alto ni más grande que estar a los pies de Cristo. Y justamente los que estamos a los pies de Cristo somos unos verdaderos creyentes. Yo quiero comenzar el día de hoy preguntando cuántos acá son verdaderos creyentes. Amén, gloria a Dios. Bienvenido, Jorge. Gloria a Dios. Sí. El apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 13, verso 35, dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, que conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y eso nos lleva a otra pregunta, a una reflexión. ¿Estamos mostrando amor los unos a los otros? Es bueno reflexionar en eso. Y habla justamente en el entorno de la iglesia. Y 5 versículos más atrás nos dice en Juan capítulo 8, versículos 31: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Queriendo decir con esto que un verdadero discípulo es el que estudia, medita y practica la palabra de Dios. Un verdadero discípulo no es aquel que no lee la Biblia. Es muy difícil que sea un auténtico discípulo si no está leyendo la Biblia. Porque justamente permanecer en la palabra de Dios es hacer su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad establecida? Sino en la palabra de Dios. Entonces la enseñanza de hoy tiene por título Viviendo como verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, verdaderos discípulos. Y tiene como objetivo justamente mostrar qué es lo que hace un verdadero discípulo, un verdadero creyente. Así que voy a pedirle que por favor se ubiquen en sus Biblias. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 14 al 22. Leemos entonces la palabra de Dios. Dice así: Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
Allí vemos entonces que Pablo dice, también os rogamos. Pablo en el versículo 12 y 13, que anteceden a esto, si vemos un poco el contexto, vemos que Pablo dice está poniendo aquí o explicando cuál es la tarea que tienen que hacer los pastores y los líderes. En el versículo 12 dice eso, dice que tienen que trabajar, tienen que amonestar y tienen que dirigir a la congregación. Y después en el versículo 13 le dice a la congregación qué es lo que tienen que hacer con respecto a los pastores. Y en esta sección que comienza en el 14, dice entonces lo que la congregación tiene que hacer con los demás hermanos. O sea, esto no va dirigido solo a pastores ni a líderes, sino a toda la congregación. Y básicamente son dos aspectos. Uno que tiene que ver con el trato entre cada uno de nosotros hacia los demás, el trato como hermanos que debemos dispensarnos. Y luego habla de cada quien de aspectos universales que tienen que ver con la vida espiritual. Entonces vamos a estar analizando primeramente cuál es la responsabilidad del creyente con los demás hermanos. Eso lo vemos en los versículos 14 y 15. Por eso dice, os rogamos, hermanos. Un ruego es una petición que uno le hace a alguien. ¿Para qué? Para que haga una cosa o deje de hacer otra cosa. Entonces Pablo está rogando aquí, está suplicando, esa es una petición de Pablo. ¿Hacia quién? Hacia nosotros como verdaderos creyentes. Dice, y justamente ahí lo califica cuando dice hermanos. No le está hablando a las personas que están fuera, que están en el mundo, sino a los que hacen vida en la iglesia, como hermanos. Por eso comenzamos diciendo que el Señor Jesucristo dijo que si tuviéramos amor los unos con los otros, vamos a mostrar que somos realmente sus discípulos. Dice la primera parte que dice aquí Pablo se refiere a tres tipos de personas que hay en la congregación. Son personas un poco difíciles y que aquí nos da la manera en que nosotros debemos tratarlos a ellos. O si somos nosotros los que estamos en esa condición, cómo deberíamos ser tratados. Entonces vean que abarca toda la congregación, no solamente a los pastores y a los líderes. Dice que amonestéis a los ociosos. Ese es el primer grupo de personas ociosas. Una persona ociosa es aquella que no tiene una ocupación, que no tiene ninguna obligación que cumplir, que está sin hacer nada, que no está dando fruto. Y la vida del creyente es de dar fruto. La Biblia varias veces nos dice que debemos dar fruto, y frutos de verdadero arrepentimiento. No malos frutos, sino buenos frutos. Entonces nos dice Pablo que nosotros a ese tipo de personas debemos amonestarlo. Una amonestación es una prevención, una advertencia que le damos a alguien para que deje de hacer algo que muchas veces está mal hecho. Entonces, esa es una amonestación, no es un regaño ni nada por el estilo. Es una advertencia que se le hace de buena manera, con amor, con humildad, teniendo en cuenta que nosotros también podemos ser tentados y caer en ese tipo de cosas. Entonces, si vemos el contexto acá, el ocio, hay dos opciones o dos vertientes en cuanto a estar ocioso. La primera opción vemos aquí en el capítulo anterior, en el capítulo 4, dice en los versículos 11 y 12, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Al parecer en la iglesia de Tesalónica estaban esperando la segunda venida de Jesucristo. Obviamente cuando el Señor venga por su iglesia, todo esto va a desaparecer, lo que estamos viendo con nuestros ojos humanos. Entonces muchos en Tesalónica dejaron de trabajar. Porque ¿para qué voy a trabajar? Dirían ellos, si ya el Señor viene. Ellos
pensaban que el regreso de Jesucristo era inminente, era de ya, y por eso no estaban trabajando. Entonces no tenían cómo mantenerse ellos ni a su propia familia. Y Pablo los exhorta a que estuviesen trabajando. Entonces, hablando de la parte secular, estaban ociosos, no estaban siendo, eran inútiles. Pero también está en la parte, en la congregación, en la iglesia. Hay muchos que están ociosos. Y aunque suena duro, son inútiles. ¿Por qué? Porque no están produciendo fruto. Cada uno de nosotros, cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, contritos y humillados, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esas son las arras de la promesa, como dice Pablo en la iglesia, en la epístola a los Efesios. Entonces, el Espíritu Santo inmediatamente nos da dones, nos regala dones. Y los dones es un regalo que el Espíritu Santo nos hace, ¿para qué? Para edificar a la iglesia, para servir a los demás. Entonces, ningún creyente, escúchenlo bien, ningún creyente puede estar ocioso, puede estar sin dar fruto, porque tiene por lo menos un don y es para servir a los demás. No es para beneficio propio, sino para servir a los demás. El que tiene el don de misericordia debe estar en el ministerio de misericordia ayudando a los necesitados. El que tiene don de dirección debe estar dirigiendo a la congregación a una vida de adoración y servicio a Dios. El que tiene don de enseñanza debe estar en la enseñanza edificando a la iglesia en la doctrina correcta de la palabra de Dios. Y cosas por el estilo. Todos tenemos un don, todos. Que nadie le diga que usted no sirve, o usted mismo no se diga que no sirve, que no sabe qué hacer en la iglesia, porque Dios le regaló y lo selló con su Espíritu Santo para darle dones, para que trabajen en la obra. El que tiene don de evangelismo tiene que estar evangelizando, aunque esto también es una función universal. Me refiero con esto a que todo creyente tiene que estar evangelizando, tiene que estar predicando el evangelio. Para eso nos dieron el Espíritu Santo, para ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos este primer grupo de personas que están ociosas en la iglesia. Yo espero que ninguno acá estemos ociosos, sino que estemos dando fruto, que estemos produciendo algo y que estemos trabajando en la obra del Señor. El segundo tipo de personas que encontramos muchas veces en las congregaciones son aquellos que dice el segundo grupo, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Qué es alentar? ¿Perdón? Al ánimo. Muy bien, gracias José. Dar ánimo. Debemos alentar a esas personas, darle ánimo. ¿A qué? A los de poco ánimo. Ahí Pablo es claro. Hay unos que no tenemos ánimo. Hay veces que justamente conectando con el otro grupo de personas dicen, pero es que yo no sé qué hacer en la iglesia. Yo voy allá y me siento. Yo conozco creyentes que tienen años en la iglesia, 10, 20, 30, 40 años inclusive, y van a sentarse a recibir, pero no dan de lo que tienen, de los dones. No estoy hablando de cuestiones materiales, sino de los dones, de las partes espirituales, de estar sirviendo. En algún ministerio Dios te puso no solamente el don, sino que te dio una pasión. Y allí tú te tienes que sentir bien, te tienes que sentir como pez en el agua, sea enseñando, sea dirigiendo, sea sirviendo, sea predicando, sea lo que sea, pero tú tienes una tarea que hacer. Entonces muchas veces nos decimos, pero es que yo no sé, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para esto. Sí, no sirve para esto, pero puede servir para otra cosa. Sí, no puede servir en la enseñanza, puede servir en la misericordia, en el servicio. Hay muchas tareas. Por eso es que Pablo constantemente utiliza la metáfora del cuerpo humano para referirse a la iglesia. Todos somos muchos miembros, pero todos formamos un cuerpo. Y cada miembro tiene una función. Y hay que cumplirla. Cuando no cumplimos esa función, ¿qué pasa? El resto del cuerpo se va a doler, se va a ver forzado a hacer más cosas. Por eso es que en muchas iglesias, en muchas congregaciones vemos que solamente un pequeño grupo de hermanos y hermanas son los que están al frente trabajando y eso, y los demás están sin apoyarlo. Y si nos consideramos un cuerpo, que realmente lo somos,
porque la Biblia nos enseña que somos el cuerpo terrenal de Jesucristo. Entonces quiere decir que nosotros somos los que tenemos que ir, nosotros somos los que tenemos que hablar, nosotros somos los que tenemos que dar, ¿verdad? Como el cuerpo humano, asimismo como cuerpo de Cristo, acá en la tierra nosotros tenemos que hacer lo propio. Entonces dice, a esas personas que dicen que no saben qué hacer, hay que animarlos, y los líderes sobre todo deben estar pendientes para descubrir los dones que cada uno tiene y colocarlos en el ministerio propicio para que desarrolle sus dones y dé frutos. Entonces, pero no es tarea solamente de los líderes el estar pendientes, que sí debemos hacerlo, sino de ustedes mismos, buscar en oración que Dios le muestre cuál es su don, dónde quiere Dios que usted esté trabajando y dando fruto. Entonces, todo está interconectado. Y yo quiero aquí referirme a algo muy ilustrativo que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Allí vemos en el capítulo 4 cuando Pedro y Juan fueron apresados, fueron al Sanedrín, y luego que lo soltaron porque no tenían de qué acusarlo, ¿verdad? Llegan a casa el resto de los discípulos. Y ellos cuando lo ven, muchas veces podemos pensar, fueron perseguidos, fueron puestos presos. Eso puede desalentar y desanimar a cualquiera. Pero lejos de hacer eso, ¿qué hicieron los discípulos? Cuando los vieron allí, ellos le contaron lo que les había pasado. Y dice que se pusieron a orar, dándole gracias a Dios. Y su ruego no fue que, Señor, que no nos persigan más, que dejen de esta persecución o danos cosas materiales. No. Ellos rogaron en oración a Dios, le dijeron, mira cómo somos perseguidos. Dale a tu siervo el denuedo, la valentía, la firmeza para continuar predicando tu palabra con denuedo. Y dice Lucas en la narración que cuando terminaron de orar, el lugar tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Dios a través del Espíritu Santo los animó. Y vemos en los evangelios a estos mismos apóstoles, a los discípulos, cuando encarcelaron a Jesucristo y lo crucificaron, lo sepultaron, ¿qué pasó? Por donde quiera se fue uno, lo dejaron solo y estaban desanimados. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, se les apareció y estaban todos que cabizbajos, ahora qué vamos a hacer, quizás se preguntaban, completamente desanimados. Pero el Señor los animó. El Señor ya les había dicho que iba a mandar el Consolador, el Ayudador, el Consejero, refiriéndose al Espíritu Santo. Y cuando el Señor entonces ascendió a los cielos, recibieron el Espíritu Santo. Y vemos a esos mismos que dejaron al Señor solo, entonces entregar sus vidas por la predicación del Evangelio. Fueron alentados, fueron animados. Y obviamente ellos animaron a otros. Y por eso es que hoy en día nosotros podemos y tenemos la libertad de congregarnos como iglesia. Gracias a que ellos se animaron y se alentaron unos a otros, es que llegó el Evangelio a nuestros tiempos. Y nosotros debemos hacer lo propio. Debemos alentar a los de poco ánimo. Porque que también Satanás, que ese es otro elemento, actúa así. La Biblia lo describe como engañador y padre de mentira. Cuando habla mentiras de sí mismo habla, dice Juan en el capítulo 8 de su Evangelio. Satanás siempre te va a decir, tú no sirves para esto. Ve, tú no sirves para cantar. Yo reiteradas veces he dicho que yo no sirvo para dirigir, para cantar. Yo canto muy malo, pero Dios me ha dado dones para utilizarlo en otro ministerio. Y bueno, creo que estoy ejerciendo mis dones en ese sentido. Donde Él me quiere, allí estoy yo. Yo sé que yo no me voy a sentar aquí y decirle a Andrés, dame y que voy a tocar el teclado, porque imagínense, a lo mejor queda la congregación sola aquí. Entonces, porque no es mi don. No es mi don. Yo quiero estar donde Dios me preparó. Dios a lo largo de toda mi vida
me fue preparando para donde Él quería que yo estuviese. Y bueno, y heme aquí, como dijo el profeta Isaías. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Entonces, que Satanás no le llene su corazón y su mente con mentiras que tú no sirves para nada en la iglesia. Tú sí sirves. Tú tienes que estar dando fruto. Y nosotros debemos animarnos los unos a los otros, diciéndonos, tú puedes hacer algo en la iglesia. Dios te llamó, es por algo. Dios no hace nada, absolutamente nada, sin un propósito. Desde la creación vemos eso. Cuando Dios creaba algo por el poder de su palabra, le ponía el propósito. Cuando creó el sol y la luna, le dijo para que alumbren de día y para que alumbren de noche y sean por señal a los días, a las noches y a las estaciones. Siempre un propósito. Entonces, tú también tienes un propósito con el llamado de Dios. El otro grupo de personas, recuerden que son tres tipos de personas que hay aquí, se refiere cuando Pablo dice que sostengáis a los débiles. Entonces, hay muchos que somos débiles, tanto espiritualmente como moralmente hablando. Entonces, a los débiles nosotros debemos sostenerlos. Sostener es sustentarlo, afirmarlo. Así como la raíz sustenta y sostiene al árbol, al resto del árbol, nosotros los fuertes debemos sostener a los débiles, a los que llegan nuevos a la fe, debemos sostenerlos, porque siempre llegamos generalmente porque tenemos alguna necesidad. Entonces hay que sostener a esas personas. Esas personas siempre van a estar tentados, porque Satanás, cuando alguien quiere entregarle la vida a Dios, siempre busca como que maneras, situaciones, y vienen los conflictos, vienen los problemas, vienen las carencias para movernos a nosotros en la fe y para que nos alejemos de Dios. Entonces, los que tenemos más tiempo como creyentes debemos sostener a los que llegan nuevos, porque son bebés espirituales. Y dice el apóstol Pedro que nosotros entonces debemos darle esa leche espiritual, el alimento, el primer alimento. Así cuando nosotros nacimos, que llorábamos porque nuestras madres nos alimentaran, así debe entonces ese tipo de hermanos estar buscando la palabra de Dios. Y nosotros como hermanos mayores debemos alimentarlo con esa leche espiritual no adulterada, como dice el apóstol Pedro. Pero ya llega un momento que con el uso de los sentidos y todas esas cosas, entonces necesitamos alimentos sólidos, que son ya cosas más profundas. Todo tiene un principio. Nosotros comenzamos orando, leyendo la palabra de Dios. Ahorita estamos haciendo una lectura panorámica, ya vamos por Deuteronomio, por el capítulo, hoy nos tocó 20, 21 y 22. Entonces, poco a poco vamos, eso no es un estudio profundo, sino para familiarizarnos con la palabra de Dios, para darnos cuenta de qué habla este libro, dónde puedo conseguir determinado tema y eso. Y luego vendrán estudios más profundos, porque debemos seguir profundizando en la palabra de Dios para saber lo que Él dejó establecido en su palabra, para que nosotros la pongamos por obra. Pero entonces, justamente viene eso. Hay personas también que hablando la parte ética son débiles, vienen las tentaciones, y entonces a lo mejor si tú tienes problemas de pornografía, Satanás te va a poner, si te metes en el computador, algo va a salir allí que tiene que ver con eso. Por la parte de tu debilidad, por allí se va a meter Satanás. Entonces nosotros debemos estar pendientes de los hermanos. Es allí la importancia de visitarnos, de tratarnos como verdaderos hermanos, de estar pendientes los unos por los otros. Y no nada más venir los domingos a congregarnos y ya no sé más nada del hermano durante el resto de la semana. No, tenemos que estar pendientes. ¿Qué le hace falta a los hermanos? ¿Cuál es tu carencia? Llevarle una palabra de aliento. No estoy hablando con esto de la parte material únicamente, que también Dios nos manda a hacer eso, pero sobre todo de la parte espiritual, llevarle la palabra de Dios y el estar pendiente. Cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres estaban pendientes de nuestras necesidades. ¿Para qué? Para suplirlas. Entonces nosotros debemos estar pendientes de las personas que llegan nuevas a Cristo,
para ayudarlo a estar afirmarlo, para darle la mano. Igualmente tiene el contexto de las personas que, los hermanos que bien sea por medio de su naturaleza o por las tentaciones de Satanás o por el mundo que los arropa, caen y pecan. Bueno, hay que darle la mano, ayudarlo a levantarse y a restaurarlos con amor, porque nosotros como humanos, cualquier creyente no está exento de caer. Porque si Satanás tentó hasta el propio Señor Jesucristo, imagínense con nosotros, que somos meros mortales, somos humanos, somos carne, tenemos una naturaleza que nos lleva a pecar o a desear el pecado, pero nosotros debemos tener dominio propio y nosotros tenemos el Espíritu Santo que es mayor que el que está en el mundo, así que no tenemos excusa para seguir pecando. Debemos cuidarnos los unos a los otros y los fuertes deben sostener y afirmar a los débiles. Dice entonces, termina Pablo este versículo, que seáis pacientes unos con otros. Entonces, justamente todas estas cosas tenemos que tener paciencia con estos tipos de personas. Debemos ser pacientes porque el árbol da su fruto a su tiempo. Eso lo dice el salmista en el Salmo 1, ¿verdad? Debemos ser a su tiempo, vamos a dar fruto. Entonces hay hermanos que maduran más rápido que otros. No es el hecho de tener tantos años formando parte de una congregación, sino la maduración que tenemos. Entonces poco a poco nosotros vamos a ir madurando. Y en el tiempo preciso, en el tiempo de Dios, vamos a dar fruto. Por eso entonces Pablo nos recomienda a que seamos pacientes con todos. Dice con todos. Hay veces no nos gusta, no nos cae bien un pastor porque es muy regañón o porque tarda mucho en hacer las cosas, por cualquier cosa. Debemos ser pacientes, no solamente dice aquí con los hermanos que están recién llegados, sino con todos. Y dice el versículo 15, continúa Pablo y nos dice que mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con todos y para con todos. Entonces ve que no debemos tomarnos la venganza por nuestras manos. Entonces Pablo dice cuando le escribe a los romanos que no nos debemos de dejar vencer por lo malo, sino vencer lo malo haciendo lo bueno. Entonces eso es lo que nos está ratificando antes. Nos dice no le hagas mal. No solamente dice aquí al prójimo, está hablando del contexto dentro de la iglesia. Nosotros no podemos procurar el mal de nuestro hermano. No, que aquel hermano me vio feo y yo lo voy a mirar más feo todavía. No. Anda, acércate, abrázalo, dile, Dios te amo. Porque ese es un mandamiento de Dios. Entonces, por eso es que dice, antes seguid siempre. Vean que no es un día sí, un día no, un domingo sí, un domingo no, sino siempre. Siempre debemos seguir lo bueno. ¿Y dónde sabemos que está todo lo bueno? En la palabra de Dios. Si leemos la palabra día a día, sabemos lo que debemos hacer, porque allí es donde está lo bueno entonces. Entonces dice para con todos, no es para el que me cae bien o para el que no me cae bien, sino para con todos debemos procurar lo bueno. Entonces este es lo que debemos hacer entre nosotros, entre hermanos. Este es el trato que debemos dar a nuestros hermanos. Y ahora viene la parte individual. ¿Qué debo hacer yo como un verdadero creyente? A partir del versículo 16, entonces Pablo nos dice lo que cada creyente, un creyente verdadero, debería estar haciendo. Dice, estad siempre gozoso. Otra vez, siempre. No es cuando yo cumplo años, no es cuando me hacen un regalo, no es cuando yo estoy en mi casa tranquilo y afuera está lloviendo, no es cuando estoy disfrutando de un buen plato de comida. Siempre dice, estar gozoso. La Biblia habla del gozo, que es muy diferente a estar alegre. Yo ahorita cuando venía para acá, vi allí, cada vez que vengo para acá, paso por un apartamento allí y veo que la gente amanecieron rumbeando con
a todo volumen la música y tomando aguardiente. ¿Están alegres? Eso es la alegría, uno estar un momento de farra, de rumba y estamos alegres. Pero Dios nos dice a estar gozoso. El gozo es uno de los componentes del Espíritu Santo y es algo interior. Yo estoy gozoso. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Yo estoy gozoso en medio de cualquier prueba. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me va a dar la victoria. Hace un momento estaba hablando con la hermana Luz justamente de eso, y de eso se trata la fe. De que a pesar de que me está yendo mal, a pesar de que tengo que pagar el arriendo y no tengo todavía, entonces yo estoy gozoso. ¿Por qué? Porque tengo fe en el que me llamó a servirle. Y yo creo que muchos de ustedes, por no decir todo, tienen alguna experiencia que contar donde Dios en el último momento llega con lo que nos hace falta, bien sea en medio de una enfermedad, bien sea en medio de alguna carencia, de algún problema. Dios está allí pendiente de nosotros. Por eso es que siempre debemos estar gozosos. Es una actitud interior que, claro, se muestra con mi conducta. Entonces, exteriormente se ve. Por eso es que usted ve muchos cristianos que aún pasando necesidad, pasando cosas malas, se le acercan las personas del mundo. Oye, pero si a ti te falta eso, ¿por qué tú estás gozoso? Que te veo que estás tranquilo, alegre. Justamente por eso, porque tenemos un Dios que ve por nuestras necesidades. No es cuestión de nosotros, sino de Dios. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces Pablo dice que un creyente, yo no concibo en mi mente de verdad un creyente que se viva quejando por todo. Y los hay creyentes que se la pasan que esto, que lo otro. Viven una vida, no viven una vida plena porque están pendientes de lo que, más bien de lo que no tienen. Yo siempre recomiendo que debemos tratar de ser felices con lo que tenemos, sea poco o sea mucho, y no infelices con lo que no tenemos. Porque muchas veces nosotros nos cargamos deseando cosas que no tenemos y el ser humano nunca se sacia. Mientras más tenemos, más queremos gastar, más queremos acumular. Entonces, sea que tengamos poco, que tengamos mucho, siempre debemos estar gozosos. Esa es una actitud del creyente verdadero, estar gozoso. Lo otro que continúa diciendo Pablo, entonces, en el versículo 17 es orad sin cesar. Esto no quiere decir que va a estar arrodillado todo el día sin salir de su habitación. No, porque primero la postura no tiene nada que ver con la oración. El tiempo que esté orando tampoco tiene que ver con la oración. Tus palabras tampoco. ¿Ves? Lo que Dios nos está diciendo aquí, que ante cualquier circunstancia, ante cualquier decisión, debemos ¿qué? Primero orar, pedirle dirección a Dios. ¿Pero qué hacemos normalmente? Le pedimos consejo al vecino que no es cristiano y entonces nos dice, haz esto, y vienen los problemas. Cuando lo primero que tenemos que hacer es orar sin cesar. O sea, quiere decir que ante cualquier decisión, cualquier situación, ora primero a Dios. Eso es lo que debe hacer un verdadero creyente, acudir a Dios. Porque es que Dios ve el pasado, el presente y el futuro como que fuera uno solo. Nosotros solamente vemos lo que tenemos ante nuestros ojos, nuestras narices. Y no tenemos muchas veces ese discernimiento para tomar una buena decisión. Por eso es que después vienen los problemas. Porque no tomamos el tiempo para orar. Mi papá, que Dios lo tenga en su gloria, siempre nos decía que él prefería medir 5 veces y cortar una vez que medir una sola vez y cortar 5 veces. Y es eso, es preferible tomarse el tiempo para orar, para pedirle dirección a Dios antes de tomar la decisión. Porque siempre hacemos lo contrario. Primero hacemos las cosas, cuando estamos en problemas, entonces que vamos a pedir, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Ahí tiene la solución. Ora primero y después actúa. Espera la respuesta de Dios también, porque tampoco Dios es un genio de la botella que nosotros vamos a darle órdenes ni nada, sino Él nos responde en el tiempo, su tiempo perfecto. Entonces esperemos orando y confiando.
Estamos en alguna enfermedad vemos que no recibimos respuesta. Por algo Dios nos ha dado la respuesta. Pero de eso se trata la fe, en confiar en Dios y permanecer fieles a Dios. Si nos pasa algo que nosotros no nos gusta o no es lo que esperamos, igual confiemos en Dios, porque a la larga vamos a ver por qué Dios no nos dio algo. Entonces, nosotros como padres a nuestros hijos muchas veces no le damos algo que ellos quieren, simplemente porque o no es el momento o no es para su bien. Y ellos quizás no lo entienden porque son niños. Así también muchas veces somos nosotros. Hay veces nuestro Padre Celestial no nos da las cosas porque no es el tiempo o no nos conviene. Y más adelante que vamos a ver eso. Entonces, otra cosa que nos dice Pablo respecto de un verdadero creyente, en el versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos parado aquí a dar gracias a Dios por una oración contestada? Por una respuesta. Realmente muy pocas veces. No le damos gracias a Dios porque pensamos que nos merecemos eso. Pero aquí Pablo nos está diciendo que debemos dar gracias a Dios. No solamente por las cosas buenas, ojo, dice aquí muy claro, en todo. Si estás pasando necesidad, dale gracias a Dios porque estás pasando necesidad. Si no tienes algo, dale gracias a Dios porque tú no sabes de qué te ha librado Dios al no tener eso. Hay que darle gracias a Dios porque Dios sabe justamente de qué nos está librando. Nosotros no sabemos eso. Dice claramente aquí, en todo. Entonces, en cada situación que nos encontremos, sea buena o sea mala, entre comillas, según nuestro criterio, hay que darle gracias a Dios por eso. En todo. El mismo Pablo, cuando le escribe a Romanos, un versículo que muchas veces utilizamos, allá en Romanos 8:28 decimos que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es cierto, pero en la otra parte del versículo dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, las cosas nos ayudan a bien no es de acuerdo a nuestro propósito, sino al propósito de Dios. De acuerdo al propósito de Dios, Dios no nos va a permitir hacer ciertas cosas o no nos va a dar ciertas cosas. Todo va de acuerdo a su propósito. Y tengan en claro, en mente, que el único soberano es Dios. Y lo que siempre se cumple es lo que Dios dice. Porque Él es el único soberano. Y Él es todopoderoso. Entonces debemos dar gracias a Dios. Dice aquí que ¿por qué vamos a darle gracias a Dios en todo? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto no se refiere nada más a dar gracias, sino que la voluntad de Dios es que nosotros estemos siempre gozosos, es que estemos nosotros en oración constante y que demos gracias a Dios. Esto es lo que Dios quiere, que tú estés gozoso, que tú te mantengas siempre en oración y que tú le des gracias por las cosas que pasan en tu vida. Muchas veces yo me siento y me pongo a reflexionar cosas que me pasaron en el pasado que en aquel tiempo no entendía, pero que hoy sí entiendo. Y era Dios preparándome para el ministerio, para la obra donde yo iba a estar, donde Él quería que estuviera. Todas esas cosas que yo he vivido en mi vida, es con un propósito y así lo he entendido. Y le doy gracias a Dios porque me han servido esas experiencias difíciles, malas que viví, para poder consolar a otros, porque yo pasé por esas, por allí me pasó Dios. Y dice el versículo 19, no apaguéis el espíritu. Como dijimos, cuando creemos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos el Espíritu Santo. Y en muchos pasajes, que no lo vamos a nombrar ahorita por cuestión de tiempo, el Espíritu Santo se identifica con un fuego. Y un fuego sirve para alumbrar, para dirigir nuestros caminos. Y si tú le echas a un fuego un poco de agua o agarras un extintor, el fuego se apaga. Si volvemos al libro de Hechos, cuando vemos que los apóstoles, los discípulos hacían maravillas, señales, cuando predicaban, que oye, tremendas prédicas, dice Lucas ahí,
y estaba Pedro, estaba Juan, estaba Pablo. ¿Qué estaban? Llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos recomienda que no contristemos al Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. Depende de ti si tienes una llenura o lo tienes contristado, lo tienes apagado, como dice aquí. El Espíritu Santo es Dios y puede hacer muchas cosas, pero nosotros debemos procurar esa llenura del Espíritu Santo. No que tú vas, Señor, lléname de tu Espíritu, como hacen muchos. No, ya tú tienes el Espíritu Santo. Que ven, Espíritu Santo. No, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo, tú lo tienes allí. Que lo tengas contristado es otra cosa, es problema tuyo. Y podemos preguntar, pero ¿y cómo entonces me lleno del Espíritu Santo? Simple, ahí nos dice, leer la palabra todos los días, orar, mantener una buena actitud, estar gozoso en medio de cualquier prueba, el congregarnos, ¿verdad? Porque es que muchas veces he escuchado creyentes que dicen, no, yo estoy buscando de Dios. Pero ¿en qué iglesia vas a estar? No me estoy congregando porque piensan que no se necesita, sí, estar congregado. Entonces yo les pregunto, ¿y para qué tú crees que Dios dejó su iglesia entonces? ¿Para qué tú crees que Dios murió por su iglesia? ¿Entregó su vida para qué? ¿Para que tú te quedes los domingos viéndote un partido de fútbol? ¿Para que te quedes durmiendo? No, es un mandato. Debemos congregarnos. Muchas veces he utilizado una ilustración que cuando la escuché me gustó mucho, que es los carbones. Cuando los carbones están juntos, la llama está, ¿verdad?, ardiendo y todo eso. Pero tú tomas una tenaza, agarras un carboncito y lo pones alejado del resto. ¿Qué pasa con el tiempo? Se apaga. ¿Por qué? Por eso mismo. Entonces, esa es otra mentira de Satanás, que dice, tú puedes buscar de Dios tú solo. Sí, podemos hacerlo, pero Dios nos manda a congregarnos. Porque yo puedo tener un don y otro hermano tiene un don que entonces, unido al mío, nos sirve para edificarnos mutuamente. Dice el escritor de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y entonces cuando nos congregamos como cuerpo de Cristo, nos congregamos primeramente en su nombre para honrarlo, para glorificarlo como estamos haciendo en estos momentos y también para motivarnos a las buenas obras. Entonces, no te vayas a congregar con el vecinito allí en la licorería de la esquina porque vas a pagar el Espíritu Santo, ¿verdad? Ven para acá donde están hermanos cristianos que si tienes un problema te van a dar un consejo según la Biblia. Entonces no apaguen el Espíritu Santo. Tú lo tienes, pero depende de ti si tienes el tanque a medio llenar o está lleno o está en un rinconcito, échele allí. Cada uno es responsable de esa llenura del Espíritu Santo. Y continúa Pablo expresando en el versículo 20, no menospreciéis las profecías. Las profecías en este contexto vemos que es eso, las enseñanzas, una prédica, un estudio bíblico, algo así. No las menosprecies. Si vas a estar en un estudio es para que tú aprendas cosas porque Dios ha determinado que tú tienes que aprender. Nosotros somos vasos que deben ser llenados. Así como un computador, si tú le metes un tipo de información, tú presionas una tecla, te va a salir con lo que tú lo llenaste. Así somos nosotros. Si tú te llenas de la palabra de Dios, cuando estés en medio de una situación, de una prueba, ¿qué es lo que va a salir? Lo que tú leíste en la palabra de Dios. Pero si estás menospreciando las enseñanzas, las doctrinas, te va a llenar ¿con qué? Con cosas del mundo. Por allí vienen los problemas. Entonces, por eso es que el creyente debe estar constantemente, como dice, no hay lugar más alto ni más grande, sino a los pies de Cristo. Tenemos el ejemplo de Marta y María, ¿recuerdan? Una estaba afanada en las cosas, en hacer actividades, en las cosas de la cocina, y ella pensaba que eso le agradaba a Jesucristo. No, Jesucristo le dijo, Marta, por favor, a los pies míos, allí,
Y estar a los pies no es ninguna bajeza ni nada. No, es el mejor lugar donde nosotros podemos estar a los pies de Cristo. O sea, tener una relación íntima con Cristo. Él dijo en Juan 15, ¿qué dijo? Vosotros sois los pámpanos y yo la vid. Separado de mí, nada podéis hacer. Y ese nada se refiere a nada bueno. Ningún fruto bueno, sino cosas malas. Entonces, tenemos que estar pendientes que debemos edificarnos, debemos estudiar la palabra de Dios, meditarla y por supuesto aplicarla. Y solamente así podemos enseñárselo a los demás. Y ya entonces el versículo 21 nos dice Pablo lo siguiente: examinadlo todo, retened lo bueno. Examinar tiene que ser comprobar, con escudriñar, con analizar, con observar, ¿verdad? Tiene esa connotación. Todo, dice todo. Pero de todo eso, nosotros estamos en el mundo. Nosotros no es que nos vamos a enclaustrar como hicieron muchos en la Edad Media en un monasterio, a leer la Biblia, a sajarnos, a hacernos cosas, a penitencia. Y los de fuera y el mundo, ¿qué pasa? Estamos en el mundo. La oración sacerdotal que el Señor Jesucristo hizo por los discípulos de aquel tiempo y por nosotros, en Juan 17, ¿qué decía? No te pido que lo quites del mundo, ¿verdad? Sino que lo guardes del mal. Nosotros estamos en el mundo. Dios nos mandó al mundo a predicar las buenas nuevas de salvación, a preservar este mundo tan corrupto. Entonces, debemos ver lo que pasa en el mundo, debemos examinar las conductas, todo lo que se dice, las palabras y todas esas cosas. Pero ¿qué nos dice aquí Pablo? Desecha lo malo, retén nada más lo bueno. Así como un minero va y agarra muchas rocas y la pasa por el tamiz, ¿verdad? Y lo cuela allí. Toda la suciedad, lo malo, queda afuera y deja las pepitas de oro, lo que realmente vale allí en el tamiz. Entonces nosotros debemos hacer también eso. Lo bueno lo debemos tomar para nosotros, lo demás, deséchalo. Porque tú estás en el mundo. Tú estás en el mundo y tienes que ver esas cosas, tienes que oír, tienes que sentirlo. Pero nos manda a retener solo lo bueno. La palabra de Dios es buena, es viva y eficaz. Y termina Pablo entonces con el siguiente mandato: absteneos de toda especie de mal. Algo muy sencillo, muy simple. No debemos hacer el mal. No debemos ser partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Debemos apartarnos del mal. El hecho de ser santos, que somos llamados santos según la palabra de Dios, no porque somos santos, porque seguimos pecando, sino porque a través de aceptar el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ante Dios el Padre somos santos. Él nos justificó y por eso es que somos llamados santos. Entonces el ser santo significa apartarse de para estar en. Te apartas del mal y ahora eres siervo de Cristo. Entonces de eso se trata, el abstenernos de toda especie de mal. ¿Y cómo sabemos que una cosa es mala o una cosa es buena? Bueno, tenemos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, la materia prima es la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, tú no sabes lo que es bueno y lo que es malo. Porque muchas veces nuestra conciencia nos dice, no, esto es bueno o esto es malo, pero nuestra conciencia hay veces nos engaña, igual que el corazón. Jeremías dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No nos dejemos llevar por nuestras emociones, por nuestro corazón. Sí, Dios nos puso el corazón para que nosotros sintamos, para que tengamos sentimientos, pero filtremos todo por el filtro de la palabra de Dios. Aquí es que está todo lo que Dios nos manda, todo lo bueno para nosotros y para los demás. Entonces debemos apartarnos de toda especie de mal. Realmente no sé si ahora reflexionamos en nuestra casa, si realmente nos seguimos considerando unos verdaderos creyentes o no.
¿Estamos fallando? Sí, todos tenemos fallas. No hay ninguno perfecto. El único perfecto fue Jesucristo. Nosotros pecamos, nosotros le fallamos a Dios, pero Él se mantiene fiel. Pero procuremos nosotros buscar la santidad. Procuremos hacer el bien. Aquí está una receta. Las que cocinan tienen una receta y siguen como hacen, paso a paso, ¿verdad? Para obtener los resultados. Aquí está. Debemos alentarnos, animarnos, exhortarnos, reprendernos unos a otros. No debemos molestarnos porque el hermano se me acerca y me dice, oye, mi hermano, yo creo que usted hizo mal eso. Eso sí, con la Biblia en mano. Mira, según la Biblia, tú lo que hiciste está mal hecho. De eso se trata, ¿verdad? De amonestarnos, porque nos estamos cuidando y estamos mostrando amor cuando hacemos eso. Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Galacia, le dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también caigas. Entonces, justamente eso, cuando dice que somos espirituales, en Romanos 8 Pablo habla suficientemente de eso, es que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y no nos dejamos llevar por la carne, sino por el Espíritu. Entonces, consideremos a los demás como que fuéramos nosotros mismos. La regla de oro dice que debemos tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Entonces, ahí tenemos cosas que hacer entre nosotros. Vamos a cuidarnos porque el enemigo día a día nos va a poner acechanza. Va a querer que nosotros, como esos carboncitos, nos alejemos para que nos apaguemos, para que el espíritu se apague y vivamos en nuestra carne y no conforme al espíritu. Vamos a estar gozosos en medio de cualquier prueba. Dios en su palabra en Deuteronomio 8 habla de eso. Le dice, hablando a través de Moisés, que los afligí por 40 años en el desierto. Y agrega, para ver qué tenía en sus corazones. Cuando estemos pasando por eso, muchas veces son pruebas de Dios para ver qué hay en nuestros corazones. A ver si realmente creemos en Dios o son nada más que palabras vacías. Entonces, creemos en un Dios que creó el universo. Si creó todo con el poder de su boca, no nos puede dar cualquier cosa. No nos puede sacar de cualquier situación. No nos puede quitar cualquier enfermedad. Sí puede, porque Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. Debemos estar orando completamente. La oración es un recurso imprescindible para cualquier cristiano. Si ustedes leen la Biblia de esos grandes hombres y mujeres que dieron sus vidas por el servicio y por la predicación del Evangelio, verán que son hombres y mujeres que se mantenían en oración. Y la Biblia tenemos bastante ejemplos. Demos gracias a Dios por todo lo que nos pasa en nuestras vidas, porque ese es Dios perfeccionándonos, poniéndonos prueba para pulirnos en un aspecto en que estemos deficientes. Oramos y decimos, Padre nuestro, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque tú nos llamaste a servir y gracias porque tú nos sostienes. No somos nosotros quienes nos sostenemos por nuestros trabajos, por las cosas materiales que tenemos, sino somos sostenidos porque hemos creído en ti, por nuestra fe, Señor, que es más preciosa que el oro y cualquier piedra preciosa. Gracias, Señor, por ese privilegio de ser parte de tu familia. Gracias porque tú moriste por nosotros. Perdónanos cuando te hemos fallado, que sabemos que son muchas veces. ¿Qué día te fallamos, Padre? Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo crezca cada día más, pero que nosotros procuremos esa llenura del Espíritu Santo. No con palabras, sino con hechos, Señor. Que entendamos que el mejor lugar, el lugar más seguro, más alto y más grande es estar a tus pies. Es el tener una relación íntima contigo, Señor. Es el consultar todo primeramente contigo antes de tomar una acción que hacer, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesucristo con acciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor me los continúe bendiciendo.